Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les saluda es el coronel Luis Martín Yataco Velázquez y en esta oportunidad me toca conferenciar el webinar Principio Rector de la Inteligencia Estratégica en un Estado Democrático. Antes de iniciar con esta conferencia virtual, debo en primer lugar agradecer al señor director general del Centro Alto de Estudios Nacionales, quien tuvo a bien invitarme para conferenciar este seminario. Damos inicio con la primera presentación. El sumario que he previsto para esta conferencia está, digamos, considerado en dos partes, las cuales, en primer lugar, vamos a relacionar todo aquello de las consideraciones generales, básicamente de carácter informativo sobre la maestría en inteligencia estratégica, para conocimiento de aquellas personas que deseen pues inscribirse finalmente y tomen esta opción que es tan importante. Y en un segundo término, ya el tema central que nos lleva, que es el principio rector de la inteligencia estratégica en un Estado democrático. Siguiente, por favor. Las consideraciones generales, primera parte. Siguiente. Bien. Eh, Creí conveniente colocar esta foto bastante subjetiva que nos lleva a una reflexión profunda, por un lado, y posiblemente a distintas interpretaciones de cada uno de ustedes. Vemos un escenario bastante elocuente, ¿no? Interesante, eh, con algunas, digamos, variables, ¿no? Una ciudad, un mundo, un futuro, digamos, una proyección futurista, por decirlo así. Pero lo importante de esto para rescatar es lo que dice, ¿no? Inteligencia estratégica, el futuro es ahora. Y entonces me pongo a pensar y digo, ¿el futuro es ahora? Por supuesto que sí. Estamos en el ahora. Estamos viviendo el presente, el ahora. Y la pregunta es, ¿y entonces, y el futuro? ¿Cómo es eso? Pues el futuro es nada menos aquello que posiblemente la inteligencia estratégica debió hacer hace unos 10 años atrás, o tal vez 20, tal vez 30, inclusive me atrevo a hablar de 50 años atrás. ¿Qué es lo que nos produjo? ¿Qué cosa es cuál es la producción de la inteligencia estratégica para poder proyectar ese futuro del cual ahora estamos como estamos en estos momentos? Y no lo digo precisamente por nuestro país, lo digo de manera global, a nivel mundial, ¿no? Con tantas vicisitudes que vive el mundo en el día a día, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hicimos? Porque somos parte de esta generación. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora para crear ese futuro y aquella generación que venga después también diga lo mismo? Estamos en el ahora y el futuro que proyectaron, ¿no es verdad? Los antepasados, en este caso nosotros, es el que estamos viviendo en el presente. Importante reflexión y en definitiva la inteligencia estratégica, ¿no es cierto? No se trata de decir, oye, disculpa, pero este es el responsable de cómo estamos ahora. Como término, como concepto, la inteligencia estratégica no es responsable y tampoco se trata de buscar responsables. Sencillamente se trata de reflexionar porque detrás de la inteligencia estratégica hay todo un organismo, hay un ente rector, hay una organización, hay una estructura, hay componentes, hay procesos que nos llevan justamente a este producto de inteligencia estratégica. Hay recursos que tienen que sostenerse, tanto humanos como materiales, financieros, para poder sostener al sistema como sistema para que produzca lo que debe producir y crear los escenarios, tanto posibles como probables, incluso deseables, para lo que vivimos en el día de hoy. Pues bien, la siguiente diapositiva. Y en ese marco de la primera presentación, decimos que la demanda de una maestría en inteligencia estratégica en un mundo globalizado exige hoy en día a las instituciones y a las empresas realizar pues una actividad sistemática de obtención de análisis, difusión de conocimiento especializado para la toma de decisiones como respuesta a los retos derivados
de un entorno creciente, interconectado y de permanente cambio. Es así que el CAEN está ofreciendo esta maestría en inteligencia estratégica para todos y cada uno de ustedes, esperando que se puedan inscribir lo más pronto posible y el día 3 de marzo está dando inicio esta maestría en inteligencia estratégica. La siguiente, por favor. La finalidad que nos lleva es bastante clara y nos dice disponer de cuadros profesionales altamente especializados en inteligencia estratégica que contribuyan en los estudios estratégicos de las políticas de una nación en el más alto nivel de planeamiento estratégico, tanto público como privado, y cuyos campos de la actividad humana, político, económico, psicosocial, militar y tecnológico-científico se vean satisfechos en sus requerimientos. Aquí me detengo para señalar algo importante. Fíjense ustedes, hablamos no solamente del entorno público, del sector público, sino que esta maestría en inteligencia estratégica también calza en el tema privado, en el sector privado. Lo que hay que tener bastante presente es que los campos de la actividad humana donde se desarrollan, por ejemplo, en el campo político, ¿no? Y tomando como parte de esto algunos ejemplos, en el caso más reciente, la política internacional que hoy por hoy está dictando el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la política de inmigraciones ilegales o inmigrantes ilegales, que bueno, pues han entrado al país y con el derecho soberano digamos, que le da justamente decir que basta ya. Han ingresado personas que no tienen la documentación adecuada y bueno, pues tienen que retornar a sus países y ese solo hecho está generando para los países en la región, de manera general, Colombia, eh, Perú, Argentina y todos los que estamos en la región, en este continente, eh, cierta crisis, ¿no? Tanto política como social. Y naturalmente los países tienen que acoger a sus connacionales, tienen que eh, recogerlos y nuevamente insertarlos laboralmente en la economía, ¿no es cierto?, del país. Entonces es un tema a tratar y parte de estos estudios, parte de estos análisis son los que nos lleva, digamos, a realizar y que finalmente la inteligencia estratégica se encarga. En el tema de lo económico, por ejemplo, recordemos por allá, por los años 2007, 2008, la crisis financiera y global que terminó en recesión los Estados Unidos, ¿no? Y que afectó a varios países de la región, como también y en particular a la Unión Europea. Un tema que hay que estar atentos para poder ver si puede volver a repetirse algo parecido y afecte pues nuestra economía nacional. En ese sentido, el tema de lo psicosocial, estamos en permanentes conflictos sociales que se han visto a nivel regional, problemas de orden de la criminología, del crimen organizado, tenemos una serie de problemas que van de la mano con la minería ilegal, ilícitos conexos, es decir, una serie digamos, de amenazas que están dando lugar a que los países tomen sus medidas de seguridad y que están afectando socialmente pues, al país. En el campo militar, por ejemplo, recordemos el diferendo marítimo que tuvimos con el país vecino del sur, con Chile, en el año 2014-2015, que si bien es cierto la diplomacia intervino sabiamente para poder estar como estamos ahora, de manera favorable con respecto a ese tema, llegó un momento que inclusive se tomaron algunas previsiones porque podía desenlazar un conflicto entre ambos países, ¿no? Entonces, esto también se llevó a cabo a analizar, se llevó, digamos, un tema bastante crítico para el momento que había que analizar, que había que tratar, que había que evaluar cuál era, digamos, los próximos pasos que tenía que dar el Perú en ese sentido, ¿no? Cuáles eran las estrategias que tenía que diseñar frente a este tema
que estuvo, digamos, en cartera en esos momentos. En lo tecnológico científico no estamos lejos de que ya llegó la inteligencia artificial, habría que ver qué tan favorable se acomoda a la gestión del Estado, de lo público, ¿no? O de repente desfavorablemente pueden afectar algunas estructuras, digamos, en el orden, digamos, de la gestión propiamente del Estado. Entonces, hay muchas consideraciones por ver también en este tema de lo tecnológico y científico. La siguiente, por favor. El objetivo general que persigue finalmente esta maestría en inteligencia es desarrollar capacidades para la producción de inteligencia con una visión prospectiva, crear escenarios, para asesorar y tomar decisiones al más alto nivel político estratégico en favor de la defensa, la seguridad y el desarrollo nacional. La siguiente, por favor. El perfil del magíster. En la página web pueden ustedes encontrar todos los perfiles. Yo voy a leer unos cuantos. Eh, este, digamos, maestro que egrese de esta maestría, este magíster, debe poseer actitud crítica y reflexiva, conocer a profundidad marcos conceptuales, analizar, evaluar estrategias, manejar diversas metodologías de planeamiento estratégico, prospectivo, identificar, analizar y gestionar los problemas de carácter nacional, identificar también analizar e investigar problemas de la realidad nacional y aplicar métodos y técnicas e instrumentos de investigación enmarcados en la línea de investigación establecida por el CAE. Lo cierto que debe ser, debe tener un pensamiento crítico. Ese es para mí el referente de todo magíster en inteligencia estratégica. Siguiente, por favor. Aquí rápidamente quise plasmar el plan de estudios, ¿no? La malla curricular. Tenemos 4 semestres que se va a desarrollar esta maestría en inteligencia estratégica. Muchos de los temas que ustedes pueden ver ahí, que lo encuentran en la web, como les digo, están directamente relacionados con lo que hace la inteligencia estratégica. Son las líneas de investigación, de trabajo, ¿no? Y pueden ustedes apreciar que en el primer semestre, por ejemplo, tenemos relaciones internacionales. Hace un momento les he puesto un claro ejemplo. También tenemos los fundamentos doctrinarios de inteligencia, desde lo más básico para que puedan entender el concepto de inteligencia, la geopolítica y el contexto internacional. Hoy por hoy tenemos el megapuerto de Chancay, que nos traslada pues al Asia-Pacífico en cuestiones mercantiles, en cuestiones de comercio, y que lo pone pues al país, en este caso al Perú, en la mira de muchos países de la región. La teoría del Estado para construir, para saber cuáles son sus elementos, sus componentes, ¿no es verdad? Cómo está organizado el Estado, en fin, los fines del Estado, que nos pueda poner frente a una realidad nacional. Los fundamentos doctrinarios de contrainteligencia, la metodología de la investigación científica y así podemos pasar al segundo, tercer y cuarto semestre. Esto, como les digo, lo pueden encontrar en la web para no desplayarme más en esta parte, todos vinculados a la inteligencia estratégica. La siguiente, por favor. Ahora sí entramos al principio rector de la inteligencia estratégica en un Estado democrático. Antes de iniciar, debo presentarles un marco legal para poderlos encuadrar, ponerlos en ambiente. Y inicio con la Constitución Política del Perú, en su artículo primero, que nos dice: el fin supremo de la sociedad y del Estado es nada menos que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. En su artículo 44 nos señala los deberes primordiales del Estado. ¿Cuáles son? Defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad, y he querido subrayar el término amenazas, la palabra amenazas, porque es ahí donde actúa la inteligencia estratégica, promover el bienestar general. Son todos los deberes primordiales que tiene el Estado digamos, en este deber. En su artículo 163, fíjense ustedes, dice: el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, que en sus abreviaturas o siglas es el SIDENA.
Y este sistema de defensa nacional tiene otros sistemas que coadyuvan en los esfuerzos para que se pueda concretar los propósitos de garantizar la seguridad del Estado, de la nación, a través de este sistema, que es el sistema de defensa nacional. En su artículo 164, quien preside el sistema nacional es la Presidencia de la República, y tenemos al decreto legislativo, el 1129, que es decreto que regula el sistema de defensa nacional. La siguiente, por favor. Aquí quiero plasmar esta lámina un tanto para podernos ubicar en los niveles donde va a actuar la inteligencia estratégica. Tenemos un nivel operativo, ¿cierto? Tenemos un nivel sectorial y un nivel nacional. Estos son los niveles de funcionamiento del Estado. En los tres niveles actúa la inteligencia estratégica, pero más precisamente para lo que nos lleva y nos convoca en este caso de la maestría en inteligencia estratégica, para la cual ustedes van a desarrollarse, van a capacitarse, van a prepararse, van a ser maestros, vamos a incursionar en el nivel nacional, que son los tomadores de la decisión al más alto nivel político estratégico. Siguiente, por favor. Este decreto supremo, este decreto legislativo, también contiene los procesos operativos misionales de la seguridad y defensa nacional, como es la política de seguridad y defensa nacional, la estrategia de seguridad y defensa nacional, el planeamiento estratégico de seguridad y defensa nacional, que van alineados con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conocido como SINAPLAN. Esto un tanto para regular el planeamiento y todos los procesos y estar enmarcados dentro de lo que establece el SINAPLAN. Esta política de seguridad y defensa nacional proporciona alineamientos, fíjense ustedes, generales que estructuran, coordinan y armonizan los esfuerzos del Estado para hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad nacional, que más adelante lo vamos a ver. Y para ello, y para que se cumpla esto, lo hacen a través de un funcionamiento articulado de los órganos de ejecución del Sistema de Defensa Nacional, del SIDENA, ¿no? Y ahí tenemos a la Dirección Nacional de Inteligencia, a los ministerios, a los organismos públicos y por supuesto sus gobiernos regionales y gobiernos locales. La inteligencia estratégica, ¿dónde se da? Precisamente, ¿y quién es el ente rector? ¿Quién se encarga de administrarla? Es la Dirección Nacional de Inteligencia a través del Sistema de Inteligencia Nacional. La siguiente, por favor. Ahora bien, siempre, cada vez que he querido dar estas charlas, eh, inicio con esta palabra, digamos, de inteligencia estratégica, tal cual como la estamos escuchando, ¿no es verdad? Y yo le llamo el binomio inteligencia estratégica, un tanto para poder desmenuzar, un tanto para poder separar estos conceptos y poderlo entender en su verdadera dimensión. Porque hablar de inteligencia como tal, hablemos solamente del término inteligencia, constituye para muchos un tema polémico, complejo y a su vez interesante. Y lo digo polémico porque han habido, no lo digo precisamente por nuestro país, sino de manera general, eh, acciones de alguna naturaleza que alguna vez han sido de carácter saludables y en otras han sido nada saludables para el propio sistema. Y naturalmente se han generado ciertos perjuicios, ciertos juicios de valor anticipados y equivocados, por cierto. No se ama lo que no se conoce, reza el dicho. Pues bien, pero el sistema de inteligencia o los sistemas de inteligencia, sus órganos competentes, justamente nos brindan y nos proporcionan ese conocimiento útil, ¿no? Que es la inteligencia estratégica finalmente para los tomadores de decisión al más alto nivel. Digo complejo también porque para entenderlo en su verdadera dimensión hay que conocer la teoría desde lo más simple hasta lo más profundo, digamos, hasta lo más complejo. Y en ese devenir de cosas, su propia estructura, ¿no es verdad? La hace ciertamente a veces un poco, diría, más compleja, ¿no? Por la infinidad digamos, de componentes que ésta tiene. Y cuando hablamos de lo interesante, también, y podría parecer algo coloquial lo que voy a decir ahora, posiblemente alguien de ustedes esté
de repente con la esperanza de decir, caramba, ahora voy a entrar a esta inteligencia, a esta maestría de inteligencia estratégica, voy a convertirme en un maestro, ¿no? Y voy a terminar como James Bond de los años 60, 70, un agente de inteligencia 007, o tal vez protagonizar a, ¿cómo se llama? En ejemplo, a Tom Cruise en Misión Imposible, o por último esta de película Identidad Desconocida con Jason Bourne, ¿no? Lo cierto que no es nada de eso, ¿no? Y un poco porque lo menciono porque muchas veces ha pasado, de que me han preguntado, ¿y esto nos van a enseñar algo de operaciones de inteligencia y qué sé yo? No estamos en esa situación. Naturalmente, estas películas esbozan una serie de acciones, operaciones que las vemos muy interesantes como película, pero acá lo que hay que rescatar es que esos agentes de inteligencia que pertenecen a una organización, ¿no es verdad? A un órgano de inteligencia, son las que proporcionan la información, las que obtienen, las que buscan la información y finalmente se hace un procesamiento. A partir de ahí eso se convierte en conocimiento útil y sirve para los tomadores del más alto nivel político estratégico. La siguiente, por favor. Y en esta construcción del binomio inteligencia estratégica, como yo le llamo, es decir, cuando ingresamos al fascinante mundo, universo de este gran conocimiento, sentimos pues la necesidad de saber cómo debe ser esa efectiva, real y buena práctica de inteligencia. Y lo digo porque sencillamente, no lo digo porque aquí en el país se hable de esto, se habla en todos los países y más reciente tenemos el caso de Bukele, que también en cierta forma se preguntaba, ¿no es verdad? Cuando esta organización de las maras y toda la criminalidad, el crimen organizado pululaba en ese país, eh, se preguntaban, ¿y cómo va a ser esta efectiva y real y buena práctica de inteligencia, ¿no? Hay ciertos cuestionamientos, ¿no es verdad? Lo hemos tenido aquí también en algún momento, ¿no? Con el tema del terrorismo. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero creo yo que la interrogante nos lleva a decir cuál es esa buena práctica de inteligencia. Un tema bastante delicado, bastante profundo, ¿no es verdad? Porque de lo que se puede hacer, ¿no? La inteligencia estratégica es la que va a proveer ese conocimiento útil. Nos referimos al rol que debe cumplir la inteligencia como significado puro, una verdad sobre acontecimientos pasados, presentes y futuros que sirve a la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, digamos, la inteligencia vincula a la estrategia como tal, fíjense ustedes, en su más amplio y moderno concepto y nivel. De ello se desprende ese binomio que le llamo inteligencia estratégica, la misma que será puesta al servicio de un Estado democrático. Siguiente, por favor. Y ahora sí llegamos a una definición para un poco entender ese binomio inteligencia estratégica, porque hemos estado hablando, ¿cierto? Yo he querido ir introduciéndolo poco a poco para poder llegar a la definición. Y esta definición es la que tiene actualmente el CAE en cuanto a inteligencia. Nos dice, es todo aquel conocimiento de algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, obtenido, y atención por favor aquí, con el máximo rigor científico. No viene de la nada, viene a partir de un rigor científico, de un estudio profundo, posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de predicción y que es determinado para una finalidad específica como un elemento de juicio para la adopción de decisiones. Está orientada a conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con los fenómenos que representan amenazas y riesgos a la seguridad nacional. Cuando hablamos de estrategia, primero tenemos que irnos a los orígenes de la palabra misma, ¿no? Orígenes griegas, donde nos hablaban de este término estrategos, que no era otra cosa para designar a sus comandantes en jefe o líderes de los ejércitos en aquel entonces. Pero ciertamente, como muchas veces lo entendemos, estrategia es una idea, ¿no es cierto? Y finalmente un plan de acción para poner en práctica. Más allá de dar una taxativa, una definición taxativa y sucinta de lo estratégico,
¿no? O en este caso simplemente la concepción de estrategia, como la estamos hablando, conversando, resulta adecuado efectuar una aproximación tomando en cuenta algunos de los elementos básicos y mayormente aplicados al momento de señalar las implicancias, límites y alcance. Fíjense ustedes, en conjunto con las potenciales y dificultades y consecuencias que se pueden observar en términos generales. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, cuando queremos ya construir este binomio inteligencia estratégica, nos dice que es posible rescatar tres elementos que ayudan a determinar la mencionada vinculación. El nivel sobre el cual se toman decisiones, sus consecuencias y el objeto o proceso que se está analizando en términos de fondo y de forma. La siguiente, por favor. Y en ese proceso de forma y fondo nos viene ahora lo que se conoce en el mundo de inteligencia y en la comunidad de inteligencia, el famoso ciclo de inteligencia. No sin antes señalar que la inteligencia, vuelvo a repetir, es la producción del conocimiento, generado como consecuencia del accionamiento del proceso ciclo de inteligencia, que es suministrado a un usuario determinado para maximizar su entendimiento sobre un adversario y su entorno. Acá quiero explicarles en esta lámina el proceso, que es muy simple. Se entrega la misión, ¿correcto? El órgano de inteligencia la recibe y comienza a realizar el proceso o ciclo de inteligencia. Hay un planeamiento y dirección respecto a lo que se conoce como orientar el esfuerzo de búsqueda para ver de dónde extraemos la información. Ahí se planea, ahí se dice quiénes son los agentes, qué órganos son los que se van a encargar para eh, ir a buscar la información. Luego viene un segundo paso, que una vez obtenida la información, se colecciona la información, se acopia, se recoge esa información para luego, una vez ordenada, pasa a un tercer paso, que es el procesamiento propiamente dicho de la información. Y en ese procesamiento, donde se lleva a cabo el análisis, una evaluación, estudios, informes, se presentan informes, una serie de consideraciones, ponderaciones, ¿no es verdad? Se categorizan las informaciones y esto nos lleva propiamente a lo que se conoce ya como la producción, que no es otra cosa ya que haber extraído de todo ese grueso de informaciones, porque sabemos hoy por hoy tenemos Google, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos una serie de fuentes de información que nos llegan en segundos y que claro está que hay que procesarla para poder saber cuál de ellas está dentro del camino correcto y cuál es la que nos va a servir finalmente para poder, una vez analizada, convertirla en un conocimiento útil. Ese conocimiento útil, en el cuarto paso, nos lleva ya después a elevarla, como dice, a los órganos superiores, en este caso a los niveles tomadores de decisión, para que decidan sobre tal o cual cosa. Ese es más o menos, en forma rápida, les explico lo que corresponde al proceso que sigue la inteligencia. La siguiente, por favor. Y ahora sí definimos lo que es la inteligencia estratégica como concepto. Y me gustó esta lámina también porque nos dice en pocas palabras que es el conocimiento útil, ¿cierto? Hecho conocimiento ya no es una simple información, un simple dato, sino que ya habiendo sido procesada, se convierte en conocimiento útil, ¿no? Y oportuno para la toma de decisiones. El CAEN también nos dice en los planteamientos doctrinarios y metodológicos del desarrollo de la seguridad y defensa nacional, nos dice como parte de su definición lo siguiente: la acción política de un gobierno requiere previsión, dirección, planeamiento y ejecución. Es por ello que para su realización, los altos organismos gubernamentales de un Estado requieren de un conocimiento previo
completo, permanente, actualizado y con proyecciones. Y aquí vuelvo a repetirlo porque este término es uno de los que va a cerrar la exposición. Conocimiento previo, completo, permanente, actualizado y con proyecciones de futuro, es decir, crear escenarios posibles, probables y deseables incluso, tanto del país como de los países de interés, organismos internacionales, empresas transnacionales, etcétera, que facilite su labor. A este conocimiento se le conoce o se le denomina inteligencia estratégica. También nos dice que es aquella que se requiere en los órganos y organismos de nivel estratégico para la concepción y actualización del proceso de la política nacional y para la concepción, planeamiento y ejecución de la defensa nacional. Fíjense ustedes qué importante la inteligencia estratégica, qué importante esta labor de la inteligencia estratégica. Por eso que en mis años, en mis 40 años de servicio, abracé este conocimiento, porque justamente quise ponerlo en práctica y Dios me permitió ponerlo en práctica en todo momento para el bien, para el servicio del Estado, de un Estado democrático. La siguiente, por favor. Continuando con esta definición, también nos dice que dicha actividad brinda información procesada, como lo he venido explicando, útil y oportuna. Este último término, oportuna, también es importantísimo. De nada me sirve, digamos, tener una información procesada si se queda ahí y no avanza, se queda, no se difunde, no se aprovecha, de nada me va a servir. Sobre una determinada situación específica y que contribuye a optimizar el proceso de la toma de decisiones. Genere escenarios, ya lo dije, de manera tal que permita reducir los niveles de incertidumbre de las decisiones. Busca prevenir la crisis. Interesante esta parte, evitando que cuando se presente solo nos quede la opción de manejarla como un costo significativamente menor una vez producida. Aquí me detengo porque siempre lo llevo en más de una de las charlas que practico, que desarrollo, y tomo como ejemplo la pandemia esta que vivimos hace unos años atrás, que lamentablemente afectó a miles de personas, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, millones de personas, ¿no es verdad? Pero la pregunta que siempre me hice, ¿y qué pasó con esa anticipación estratégica de nuestra inteligencia? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedaron los servicios de inteligencia para poder anticipar estos hechos, esta crisis, que de todas maneras se iba a dar tarde o temprano? Pero ¿saben qué? Se convirtió por lo menos en el estudio que he venido realizando, ya dejó de ser simplemente un desafío, porque ahora más adelante lo van a ver como definición. Para el que habla, se convirtió en una amenaza. Pero en ese momento, autoridades del momento decían, este es un tema de seguridad pública, me acuerdo yo. Me acuerdo porque estaban mencionando nada menos que a los reclusos que estaban hacinados en el penal. Y naturalmente alguien salió diciendo ahí, este es un tema de seguridad pública. Por ahí también salieron, por otras áreas, diciendo, este es un tema de seguridad, perdón, de salud pública. Y yo veía que no se ponían de acuerdo y me preguntaba, ¿y quién responde frente a lo real que estoy observando? Este no es un tema de seguridad pública ni un tema de salud pública. Este es un tema de seguridad nacional. Esta amenaza penetró en la soberanía del país. Y así como penetró aquí, penetró en todas partes a nivel mundial. Y la pregunta, porque les acabo de decir que uno de las cualidades, si se quiere decir, del perfil que tiene que tener el hombre de inteligencia, ¿no es verdad?, es tener un pensamiento crítico. Pues bien, entonces con ese pensamiento crítico llego a decir, ¿y qué pasó con los servicios de inteligencia? El M16, el MI16, el Mossad de Israel, la KGB de Rusia, la misma CIA. ¿Qué pasó? Nuestro propio servicio de inteligencia.
no pudieron anticipar esta amenaza para poderla contener y de algún modo evitar, porque ya nos quedaba la opción de manejarla nada más, con un costo significativa menor una vez producida, para que no haya la cantidad de muertos que nos dejó la pandemia. Una pregunta que se la dejo como reflexión, pero que definitivamente dejó de ser un desafío y terminó siendo una amenaza. Esto siempre lo he mencionado y lo dejo como reflexión para aquellos que mañana pasado tomen la opción y decidan entrar a esta maestría de inteligencia y puedan ver lo importante de este tema. La siguiente, por favor. Amenazas, desafíos y preocupaciones. En alguno de mis artículos alguna vez presenté esta parte que le he tratado de extraer en lo más sucinto posible, ¿no? Y dice, en este mundo globalizado, la inteligencia estratégica afronta amenazas, desafíos y preocupaciones. Los llamados enemigos públicos, como modestamente yo le llamo en mi artículo, entre los cuales están el crimen organizado, ahí tenemos pues la minería ilegal, tenemos a todos los ilícitos con eso, la trata ilegal, la tala de árboles, la deforestación, etcétera. Tráficos ilícitos, el narcotráfico, ¿no? La expansión de fundamentalismo y extremismos antidemocráticos, dictaduras, como el caso de Venezuela, por ejemplo, ideas separatistas, procesos migratorios ilegales y situación de refugiados, crecimiento excesivo de la población, degradación del medio ambiente, apropiación de recursos, ¿no? Como los que tenemos a puertas en nuestro litoral, que a veces han denunciado embarcaciones chinas sacando la pota, por ejemplo. Exclusión social, corrupción en todas las en todas partes del planeta, no solamente aquí. Vulneración de las normas de la democracia y del Estado de Derecho, debilidad estructural de los estados y de sus instituciones públicas, que han traído como consecuencia justamente la pérdida del principio de autoridad del Estado, que surgen como producto de las aspiraciones de poder. Ese es finalmente el responsable, pues. Que ha traído como consecuencia también la infertilidad de valores en una sociedad y las prácticas facilistas, como yo le llamo, del mal vivir. ¿Qué pasó con nuestra sociedad? Se transformó. Pero en fin, la inteligencia estratégica, y acá también otra diapositiva que me gustó, otra foto, donde dice, se nos educa para una vida en armonía. Sin embargo, el conflicto por inteligencia o por choque, finalmente, será tu maestro. No queda otra solución. No hay otra forma. Para eso hay que prepararnos. La siguiente, por favor. Aquí un pantallazo muy rápido de lo que son las amenazas, ¿no? Cuando hablamos de amenaza, conflictos armados, espionaje, crimen organizado, terrorismo, perdón, armas de destrucción masiva, algunas preocupaciones que también lo vamos a definir, algunos desafíos, ¿no? Y podríamos mencionar mucho más, no me quiero extender. Tenemos ahí, las fotos hablan por sí solas, ¿no? La corrupción en el Perú. ¿Qué cosa es la amenaza? Esto lo define la Dirección Nacional de Inteligencia en su doctrina. Es una situación de connotación negativa para la seguridad y el desarrollo nacional, que se encuentra en estado de latencia, es decir, tarde o temprano va a ocurrir y genera escenarios de riesgo. Esa es una amenaza. La siguiente, por favor. Cuando nos referimos a las preocupaciones, son las actividades o situaciones potencialmente desfavorables que obstaculizan el desarrollo y podrían contribuir a la generación o mayor impacto de las amenazas que afectan la seguridad, como los desastres, las pandemias, la escasez de recursos naturales y energéticos. Aquí, por ejemplo, las pandemias están ubicadas dentro de las preocupaciones, ¿no? En algunos casos las consideran como desafíos. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Qué cosa es un desafío? Son los retos que asume el Estado para consolidar el desarrollo
y reducir el efecto de los factores contribuyentes a las amenazas. Así tenemos la pobreza, la inseguridad, la falta de identidad nacional, y aquí un listado de 7, digamos, acciones para contrarrestar. La siguiente, por favor. También creí conveniente hablar sobre a la vanguardia con la inteligencia estratégica. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy en un proyecto bastante personal sobre este tema y decimos lo siguiente, ¿no? La inteligencia estratégica constituye un delicado proceso, ya lo hemos visto, ¿no es verdad? Como proceso. Y ello implica desarrollar nuevas técnicas y metodologías. Ese es un reto para la inteligencia estratégica, de manera tal que optimice dicho proceso, que las variables y factores que intervienen en ella puedan operacionalizarse con rapidez y efectividad ante la urgencia de las necesidades de inteligencia. Y esto se los dejo para aquellos que tomen la opción de seguir esta maestría en inteligencia estratégica, ya puedan ir planteando sus tesis, ¿no? Y orientando sus esfuerzos sobre esta línea. ¿Es posible que la inteligencia estratégica muy pronto se sirva de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo? Definitivamente que sí. Estoy construyendo algo de esto, espero terminarlo este año, Dios mediante, y proponerlo pues a las altas autoridades competentes para que eh, la inteligencia estratégica siga en pie, siga construyendo, ¿no? Sobre la base de un conocimiento útil. La siguiente, por favor. Empresas demandan necesidad de profesionales de inteligencia. Interesante también porque lo dije al principio, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Y fíjense, también están expuestos en el sector privado, hay una exposición a riesgo de alto impacto, necesidad de formular estrategias, de presentar, hacer propuestas sobre estrategias, elevada incertidumbre y volatilidad del entorno, multitud de actores y escenarios, ¿no es cierto? Exigencia de confidencialidad, porque se manejan ciertos documentos, informaciones de las empresas, alta competitividad y vinculación al sector de la seguridad por lo general. La siguiente, por favor. Y algo también importantísimo, que la inteligencia estratégica también se aplica en otros ámbitos, y lo dije desde un principio. Ahí tenemos la inteligencia de negocios, la inteligencia competitiva, la inteligencia de mercados. ¿Qué va a pasar con los competidores? ¿Para dónde va la industria o sector? Una pregunta que se podrían hacer los empresarios. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Proyecciones a futuro. ¿Qué pasa con los clientes? ¿Qué debería hacer con los cambios de los consumidores? ¿Qué debemos hacer con el mercado? Algunas estrategias que se van a tener que plantear, ¿no? Una vez que conozcamos, ¿no es cierto?, a nuestros competidores, que tengamos el conocimiento previo, el término que les he venido diciendo también, que por favor lo tengan muy presente porque con eso vamos a cerrar la exposición. Y ahí está, las láminas hablan por sí solas. Incluso se habla de la inteligencia competitiva y estrategia empresarial. Aquellos que opten por la maestría en inteligencia estratégica van a ser los agentes de cambio que necesita el país de manera general. La siguiente, por favor. Y ahora bien, ya para resumir esta parte e ir terminando, eh, hablamos de la inteligencia estratégica y su rol en un Estado democrático. El principio rector que debemos tener en cuenta. Y nos dice que la responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad de la nación. Lo dice en la Constitución política, ¿no es verdad? Así también es posible demostrar la estrecha relación existente entre la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional y la democracia, puesto que para decirlo con dos palabras que lo contienen, seguridad y democracia, fíjense ustedes, son esencias de un mismo pacto social y político, que conforme a nuestra Constitución corresponde al Estado proteger y garantizar como derecho y beneficio de la nación. La seguridad en un país como el nuestro no es una simple palabra, ni mucho menos una abstracción donde no nos deba interesar. Es una exigencia
de la nación que eligió la democracia como forma de organización política. Dentro de ese contexto, fíjense ustedes, los sistemas de inteligencia, como responsable de la producción de inteligencia, constituyen un elemento esencial de los sistemas de seguridad para que la vida social se pueda desarrollar en democracia y plena libertad. Cabe señalar que las agencias o servicios de inteligencia, como se conocen también, que forman parte de ese sistema, ¿no es cierto?, realizan una función insustituible en los estados democráticos, puesto que sirven para prevenir los riesgos y las amenazas a la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. Esto quiere decir que en la actualidad la seguridad nacional se identifica con la promoción y protección del conjunto de valores y condiciones materiales que hacen posible el progreso social, económico y político del país. Interesante, ¿verdad? La inteligencia estratégica y su rol en un Estado democrático. Miren lo importante que tenemos a puertas del 3 de marzo para que aquellos que decidan optar por esta maestría empiecen ya. La siguiente, por favor. Y para terminar, quiero citar al general Sun Tzu en su gran obra El arte de la guerra, donde dice, permanecer ignorante de la condición del enemigo es lo más alto de la inhumanidad, lo que permite a un líder atacar y conquistar objetivos más allá del alcance de los hombres ordinarios. Es el conocimiento previo. ¿Recuerdan esa palabra o esos términos que les mencionaba? El conocimiento previo, que no es otra cosa que ese conocimiento útil que se requiere y que finalmente se traduce en inteligencia estratégica. No se puede conocer este conocimiento previo de los espíritus ni de los dioses, no viene de ninguna parte. Tampoco mediante analogía con eventos pasados ni mediante cálculo. Se debe obtener de hombres que conocen la situación del enemigo. Ustedes van a estar capacitados profesionalmente en inteligencia estratégica para ser esos conocedores de la situación, para que los tomadores de decisión al más alto nivel puedan decidir bien y oportunamente. La siguiente, por favor. Y siguiendo a este general Sun Tzu, dice, averigua pues, entramos al ciclo de inteligencia, obtén información, los planes del enemigo, y sabrás qué estrategia será la más eficaz y cuál no. Agítale y descubre, busca información, el esquema de sus movimientos, a dónde se posesionan las empresas, porque con ellas voy a competir, dónde van a plantear su producto, cuál es el estudio de mercado que tienen que hacer. Determina su disposición y asegúrate así el lugar del combate. Ponlo a prueba y observa en qué puntos es fuerte y en cuáles es débil. La siguiente. Y finalmente, algo que siempre considero y que ha surgido de mucho en el fortalecimiento de algunas de mis experiencias personales y que se las comparto, conoce tu enemigo, conócete a ti mismo y tu victoria no se verá nunca amenazada. Conoce el terreno, conoce las condiciones meteorológicas y la victoria será total. Con esto, señores, doy por terminada la exposición, la siguiente, y agradezco su atención, esperando prontamente que puedan inscribirse y esperando que este seminario virtual le haya servido de mucho para poder conocer de manera general qué les espera en esta maestría de inteligencia estratégica. Muy amable, muchas gracias y que tengan una buena noche.